La corrección de los hijos, una labor bastante maratónica y un tanto complicada. Hoy es martes 30 de abril, yo soy Alexander Quijano y esta es la lección titulada Las etapas familiares. Hola queridos amigos y hermanos, cuánto gusto podernos encontrar en este nuevo día. Espero que las bendiciones de nuestro Dios se manifiesten el día de hoy en todas las actividades que desarrollen. El título de la lección de hoy es Corregir con amor. Hoy hemos entrado en un tema, o el tema del día de hoy es bastante complicado y un tanto comprometedor tratarlo, ya que cualquier opinión que yo pueda dar podría ser malinterpretada o podría ser tergiversada. Y trataremos en la medida de lo posible de darles una orientación adecuada en base a lo que la lección del día de hoy nos manifiesta. Este asunto de castigar o de corregir a los hijos tiene diferentes aplicaciones dependiendo de la cultura de cada persona, su origen, cómo fue criado, cómo lo corrigieron a él o a ella, de qué forma sus padres actuaron hacia esa persona. Unas personas manifiestan, principalmente en nuestro país, El Salvador, que está siendo atacado últimamente por el flagelo de la delincuencia, dicen antes a los hijos se hincaban en maicillo, se les daba con una vara 4 o 5 riatazos bien puestos y los hipotes eran más respetuosos y obedientes. Pero ahora con eso de los derechos de los niños y la adolescencia, lo que estamos criando son cipotes malcriados. Pregunto yo, a los jóvenes de hoy, a los niños de hoy, a los adolescentes de hoy, ¿les falta más castigo físico o qué les faltará? Vamos a ir a algunos textos que el libro de Proverbios nos da como una guía de lo que debemos de hacer en la formación y crianza de nuestros hijos. Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Proverbios 23:13. No rehuses corregir al muchacho, porque si los castigas con vara, no morirá. Proverbios 24:14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. A través de estos textos podemos desglosarlo de dos formas. Número uno, que Dios manifiesta a través de la sabiduría de Salomón en decir que es necesario que cada uno de nosotros corrijamos tempranamente y adecuadamente a nuestros hijos. La corrección es necesaria como una guía para el niño, para el adolescente, para el joven, de cómo debe de conducirse y cómo debe de dirigirse en su vida. Ustedes saben, y como lo decíamos el día de ayer, que una de las edades más complicadas del ser humano, independientemente de su género, es la adolescencia y la juventud, porque es la etapa donde ya nos creemos lo suficientemente grandes para tomar nuestras propias decisiones, pero nos hace falta un factor o dos factores elementales que se llama madurez y experiencia, que los jóvenes obviamente no la tienen. Los padres algunas veces disciplinan para demostrar esa autoridad que tienen sobre los hijos y también para enderezar su carácter o actitud y su comportamiento inaceptable ante la sociedad. Un muchacho que utiliza palabras soeces para dirigirse a los demás, un muchacho malcriado que no tiene respeto hacia las autoridades o hacia las personas que ejercen un nivel de autoridad sobre él, por ejemplo, maestros en los colegios o escuelas, dirigentes de iglesia y para sus padres mismos. Hay muchachos que son insubordinados, que no atienden dirección de nadie, ni atienden consejos de nadie, ni le obedecen a nadie porque ellos se consideran lo suficientemente capaces de tomar sus propias decisiones y no quieren ser corregidos por nadie. Entonces el padre viene y provee una instrucción, provee una reprensión y establece disciplina en el contexto de que ama al hijo y como lo ama desea guiarlo de la mejor manera. Miren lo que dice Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo.
es bien importante que al momento de ejercer esa corrección sobre nuestros hijos, ésta se manifieste de forma amorosa y respetuosa. Como le decía el día de ayer, muchas veces los padres tienden a ejercer una actitud grotesca, grosera, pesada, agresiva y colérica sobre sus hijos. A veces hay padres que castigan o reprenden a sus hijos cuando ellos están frustrados por algún problema en su trabajo, por algún problema en el entorno en que se desarrolla, y vienen a desquitárselas con los pobres niños y agarran su cincho, cinto, faja, correa, como quiera que le llamen en su país, y establece o cuenta la cantidad de golpes que va a darle a su hijo con aquella faja, y 1, 2, 3, 4, o lo castiga de una manera donde él está estimulado por el enojo, por la cólera, y ejerce una fuerza tan severa sobre el castigo de aquel niño que puede llegar a dañarlo físicamente y también inculcar en el niño un carácter violento, y cuando este niño va a la escuela, sopapea a los demás o golpea a los demás niños, tiene un comportamiento agresivo hacia sus pares o hacia sus semejantes, tiene un comportamiento agresivo en la iglesia, tiene un comportamiento agresivo en general, y se va formando un carácter resentido o de resentimiento, y en la medida que el niño va creciendo va formando en la mente un resentimiento y a veces odio hacia sus padres, porque se considera que ha sido maltratado, que ha sido ultrajado, que ha sido humillado por sus padres, y esto lo lleva a guardar rencor sobre ellos, y cuando crece se comporta de una manera agresiva, grotesca, indisciplinada e irreverente frente a sus padres. La misión de los padres al momento de corregir a sus hijos debe de llevar un elemento importante, y es tratar de conducir a sus hijos hacia el temor, el respeto y el amor hacia Dios. Cuando una persona tiene a Dios en su corazón, cuando una persona ama a Dios, cuando Dios es parte de su vida, entonces su comportamiento será enmendado. Hay ciertas características de personalidad y de carácter que los niños traen, muchas veces heredado de sus padres mismos o formados por sus padres de manera inadecuada. Entonces el niño trata o saca a relucir constantemente su carácter en la medida que se relaciona con las demás personas. Pero si un padre se enfoca en fomentar en su hijo el amor, el respeto hacia Dios, y lo guía como un padre amoroso hacia una relación estrecha con Dios, entonces los resultados en aquel joven, en aquel niño, serán exitosos y él tendrá un comportamiento diferente. Perdón por el ruido de fondo, pero está lloviendo en este momento cuando estoy grabando esta lección acerca de corregir con amor, y eso hace que se escuche como un ruido de fondo que no podemos evitarlo porque así es la naturaleza, y gracias a Dios que la temporada de lluvia ha iniciado aquí en nuestro país. La corrección en los hijos, haciendo una comparación, debe de ser como apuntalar una planta. Cuando nosotros sembramos una plantita o un árbol, básicamente es como una matita. Entonces, siembra usted una semilla o sembró la plantita. Este tiende, por el peso de las hojas o de las ramitas mismas, a irse inclinando para la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás. Y si usted lo deja así, de esa forma, pues lo que tendrá al final, cuando se convierta en un árbol adulto, es un árbol torcido, caído hacia un lado, hacia el otro, y no funcionará adecuadamente, porque la función de un árbol es generar oxígeno, también nos sirve para generarnos sombra, un clima más fresco, para detener el calentamiento global. En fin, un árbol tiene muchas funciones y muchas bendiciones para la vida del ser humano. Pero si lo dejamos crecer torcido, probablemente ni termine de crecer a plenitud y se quede pequeño, o crezca en sentido horizontal hacia los lados y no hacia arriba, donde debe de crecer un árbol y después expandir sus hojas y sus ramas. Pero las personas vienen y comienzan a poner unos pequeños palitos y amarrar las ramitas con una pita para que el árbol crezca hacia arriba y de manera uniforme. Cuando ya aquel tallo, aquel tronco tiene la suficientemente fuerza para permanecer siempre recto, entonces quitamos los puntales, las pitas, y ya el árbol sigue su crecimiento de manera normal. De la misma forma debemos de apuntalar a nuestros hijos.
Y cuando digo debemos de apuntalar, es que como padres debemos de ser esa guía para que los hijos caminen de forma recta y de forma adecuada. Ahora leeremos el libro de Proverbios en el capítulo 13, 24 y 23, 13 y 14. ¿A qué se refiere o de qué forma o qué mensaje se encuentra para los padres en estos textos? Proverbios 13, 24. El que detiene del castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Pero usted no vaya a entender de manera literal el texto bíblico. Recuerdo cuando yo estaba pequeño que en la iglesia donde yo me congrego actualmente, siempre me he congregado en la misma iglesia, desde niño, desde que nací. Bendito Dios, mi madre ya era cristiana cuando yo nací. Había un hermano que interpretaba el texto: el papá que ama a sus hijos los levanta de mañana y a buena mañana les zampa un par de correllazos para que el cipote, cuando salga en el día o cuando vaya a sus actividades, sepa que su padre ya lo corrigió. Cuando la Biblia se refiere a temprano, mis amados hermanos, no se refiere que usted va a madrugar al niño para darle 2 cinchazos o 2 garrotazos, sino que se refiere a comenzar a instruirlo desde la temprana edad. Incluso los bebés desde el vientre de la madre pueden identificar la voz del papá, la voz de la mamá, ciertos sonidos, pueden identificar las voces de las personas más cercanas, como de hermanos o abuelos o abuelas que vivan en el entorno de la madre embarazada. Y ellos entienden muchas cosas que nosotros creemos que no las entienden, y a lo mejor no pueden emitir sonidos entendibles o palabras entendibles, pero sí comprenden mucho de lo que nosotros les decimos o queremos hacer. Entonces a eso se refiere este texto. Temprano a corregir es iniciar desde sus primeros días de vida. Es más, iniciar desde el vientre de su madre. Proverbios 23:13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Proverbios 23:14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Entonces, al parecer, en el libro de Proverbios, el sabio Salomón nos está dando el aval, o la Biblia nos está dando el aval, de agarrar un garrote y sopapear fuertemente a un cipote. Vamos a entender esto. La palabra vara que se utiliza en la Biblia viene del hebreo shevet, y no es en el contexto del castigo físico con un garrote hacia un hijo, hacia un niño, hacia un menor, sino que en el contexto que Dios lo utiliza en la corrección que hace hacia nosotros como hijos. Muchas personas dicen: al que Dios ama, castiga. Pero la gente cree en un Dios que está con un tremendo garrote apaleando a todo aquel pecador que se porta mal y que no hace su voluntad. Por lo menos en el Dios que yo he creído, es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, es un Dios amante, es un Dios tolerante, porque para lo que somos nosotros como seres humanos, si Dios no fuera tolerante ya nos hubiera raído y deshecho y desaparecido de la tierra. Sin embargo, está su gracia, su amor, su misericordia para con nosotros, y eso nos permite poder ser salvos. Entonces, mi amado hermano, no debemos de entender que cuando el libro de Proverbios se refiere a vara, está utilizando la palabra o refiriéndose a un garrote con el cual usted va a tomar y va a darle varios garrotazos a su hijo, o va a agarrar una chancleta, que es muy común en nuestros países latinoamericanos. Incluso circulan imágenes ahí o memes que dan a entender que la corrección con chancleta o con chancla era la más adecuada en los tiempos antiguos. Si usted ve el libro de Salmos, en el capítulo 23, en el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo no creo que el salmista se esté refiriendo aquí a que Dios lo andaba golpeando. Al hacer la comparación de la vara o de cayado que utilizaban los pastores de oveja, precisamente no lo utilizaban para golpear a la oveja, sino que la utilizaban para guiar. La vara permitía llegar hasta donde estaban algunas ovejas en específico, y el pastor daba un pequeño toque como para indicarle a la oveja que se había salido del rebaño o se había salido del camino. También permitía poder rescatar a ovejas cuando habían caído en precipicios o cuando habían caído en el fondo de un
barranco y le permitía sacarlos, pero nunca se refería a que el pastor andaba a la vara para agarrar a garrotazos a las ovejas. Entonces, el salmista está refiriéndose específicamente a la manera amorosa como Dios nos corrige. Y mire lo que dice Proverbios 13:24, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La disciplina que debemos de ejercer sobre nuestros hijos y la corrección no debe de ser en base al castigo físico, porque sucede que el castigo físico tiene un propósito: generar dolor en el niño, en el adolescente, y darle a entender que su actitud o su comportamiento fue errático, fue errado, es inaceptable, que no es permitible, que es una malcriadeza, que actuó mal, que erró mal. Perfecto, estamos mandando un mensaje que ha errado. Pero al causarle dolor físicamente en sus nalguitas, en sus piernitas, en sus brazos, en su espalda, no necesariamente el niño entenderá que actuó mal. El niño le va a tener miedo al garrote, el niño le va a tener miedo a la faja, al cincho, al cinto, pero no le va a tener respeto a usted. Y le va a obedecer por temor a que usted no lo castigue, no le vaya a pegar. Pero cuando este niño sea grande y tenga la suficientemente fuerza para poderlo tomar a usted de las manos o poderle tomar el palo o el cinto, lo va a hacer y no va a permitir que usted lo castigue. Entonces usted perderá la influencia sobre su hijo o hija. Usted ya no tendrá la solvencia para poderlo corregir, porque aquel niño aprendió a obedecerle a usted por miedo, por temor al castigo físico, pero no porque lo respetaba como padre. Y cuando ya él se convierte en una persona lo suficientemente fuerte, va a evitar el castigo a toda costa. Mis amados hermanos, este es un tema bastante polémico. Probablemente muchos de ustedes no coincidan conmigo. Y yo les voy a pedir de favor a los que les parece bien, que abajo de este video pongan sus comentarios. ¿Cómo consideran ustedes que es la mejor forma de corregir a los hijos? Y que si el castigo físico es acertado y da buenos resultados o no. Considero, como padre que soy, de 4 hermosas hijas, en lo personal, nunca he visto un buen resultado en el castigo físico. Uno genera resentimiento sobre los hijos y genera una actitud distante y el hijo se distancia de uno y lo obedece simplemente porque uno va a actuar de manera violenta hacia ellos. Porque el castigo físico, por más que queramos justificarlo, por más que queramos decir que es conveniente y que es bueno para una buena educación y corrección de los hijos, siempre llevará un nivel o un grado de violencia, por pequeña o poca que parezca. Habrán psicólogos que me darán la razón, habrán otros que dirán que no. Habrán padres que me darán la razón, habrán padres que dirán: hermano, usted está equivocado, si uno no castiga a los cipotes y no le da su buen par de cinchazos o su buen par de varazos, el cipote no entiende. Probablemente usted así lo hayan formado y yo respeto su forma de pensar y no voy a entrar en contienda con nadie. Sin embargo, debemos de entender el contexto en que la Biblia envía la corrección. Si usted no es un buen ejemplo para su hijo en todos los sentidos de la vida, si usted no quiere que su hijo diga malas palabras, pero usted es muy malcriado y las utiliza como el pan de cada día, si usted no quiere que su hijo robe, pero usted hace negocios fraudulentos, o si puede a otra persona quitarle dinero de más, usted lo hace. Si usted no le gusta hacer oficios o limpieza en su casa, pero obliga a sus hijos que lo hagan, si usted no le gusta lavar ropa, pero obliga a que sus hijos lo hagan, entonces usted no está predicando con el ejemplo. Entonces usted no tendrá solvencia moral frente a sus hijos para corregirles. Mi amado amigo, mi amado hermano, si usted quiere corregir de manera adecuada a sus hijos, comience por usted darle el ejemplo. No le pida a su hijo que no haga lo que usted le ha enseñado a hacer. No le pida a su hijo que no haga berrinches, a su hijo de 2, 3, 4 años, cuando usted, querida madre, hace berrinches por algo que no le gustó de su pareja o por algo que no le gustó de sus mismos hijos. O usted, padre, no le pida a su hijo que no responda mal cuando usted no respeta a su esposa
y usted le responde de manera grotesca, con malas palabras o con frases hirientes. Entonces no le pida que su hijo no haga eso con sus hermanos o incluso con usted mismo. Este es un asunto complicado. Este es un asunto que no solo vamos a terminar de entenderlo con esta lección, sino que debemos de indagar más, debemos de estudiarlo más, debemos de informarnos más para poder actuar de la manera correcta. La sierva del Señor, Elena White, nos da algunos guías de cómo debemos, como padres, ser con nuestros hijos. Por ejemplo, ella dice, por su descuido en ejercitar la debida restricción, muchos padres están creando una gran infelicidad para sus hijos. Padres y madres, enseñad a vuestros hijos que la única manera de ser verdaderamente felices es amar y temer a Dios, y reforzad la lección mediante vuestro ejemplo, hacerles ver que la paz de Cristo gobierna vuestro corazón y que su amor llena vuestra vida. Y en el libro Nuestra elevada vocación, en la página 265, dice: el hogar debiera de ser el lugar más alegre y atractivo en la tierra, y debería hacérselo así mediante las palabras agradables y los actos bondadosos, y a la base de todo debe estar una firme adhesión a la rectitud. Predique con el ejemplo a su hijo. Prediquemos como padre con el ejemplo a nuestros hijos. Examinemos qué estamos haciendo mal, qué ejemplo le estamos dando en algunas cosas, qué forma estamos educando a nuestros hijos y de qué manera ellos están aprendiendo de nosotros. Si nosotros somos malos maestros, obviamente tendremos malos alumnos. Si somos buenos maestros, tendremos buenos alumnos. Que Dios nos ilumine a todos para que podamos comprender, educar y corregir de manera correcta a nuestros hijos, principalmente si usted está comenzando en esta maravillosa labor de ser padres. Como siempre, te pedimos de favor que compartas esta lección para que otros puedan comprender estos temas, puedan saberlos y puedan corregir de manera adecuada a sus hijos. Además, suscríbete en nuestro canal de YouTube, búscanos como Iglesia Adventista Central San Miguel, turno 2, activa las notificaciones, activa la campanita para que cada vez que nosotros subamos contenido nuevo, tú puedas recibir la notificación de nuestro contenido y así puedas disfrutarlo. Gracias por acompañarnos, un fuerte abrazo para todos, que Dios les bendiga.